Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Pues lo que decía Noelia, yo me llamo Diego Granados, soy profesor de la Universidad de Burgos y voy a hacer ahora una pequeña charla introductoria sobre iniciación a la optimización cuántica. Entonces, pues voy a empezar con una pequeña presentación. Bueno, pues yo soy, lo que os he dicho, soy del Departamento de Digitalización de la Escuela Politécnica Superior. Mi grupo de investigación es el Grupo SWIFT. Y además tengo la suerte de poder colaborar con el ITCL y con el grupo GICAP, que son el grupo de investigación de la Universidad de Burgos, que se encarga toda la parte de la inteligencia artificial aplicada a pues, los diferentes proyectos que vamos desarrollando. Entonces, bueno, pues decir que la presentación o el trabajo que estoy exponiendo ahora se ha hecho en el ámbito o en el margen del laboratorio de la computación cuántica, que es el laboratorio que pues, tenemos como punto de conexión entre el ITCL y la Universidad de Burgos. No sé si se me escucha bien, si no, bueno, me pongo un poquito más adelante. Pero bueno, lo que decía, en esta charla voy a hablar del tema de la optimización cuántica. Sí que es cierto que, bueno, habéis estado toda la mañana, ya habéis estado en diferentes charlas y ya os he hablado de este tema. Lo que sí que me gustaría aclarar para la gente que no sean tan especializados o se quieran inicializar en el tema, voy a aclarar algún concepto que voy a utilizar después en la presentación. Entonces, pues en términos generales, cuando hablamos de computación cuántica, lo que decimos es que es un poco a tres áreas, que son las áreas que están marcadas aquí, que son el área de matemática aplicada, ciencia de la computación y físicas. ¿Por qué digo esto? Porque a mí la parte que me interesa hacer highlight ahora es el tema de la mecánica cuántica, que es una subparte de la física, que es la que hace que todo este tema de la computación cuántica pues, sea tan interesante. Me gusta siempre que hablo de optimización cuántica empezar con esta presentación o esta imagen. Y de hecho es lo que da nombre a la presentación, del bit al qubit. Porque a mí sí que me parece que es una manera muy bonita de contextualizarlo. Pues cuando hablamos de mecánica cuántica, lo que estamos heredando es el concepto de qubit, que básicamente lo que nos está indicando el qubit es que en vez de tener la información en una posición concreta, con un valor concreto, o 0 y 1, lo que tenemos es una distribución de probabilidad, que eso es precisamente lo que viene representado en esa gráfica de ahí, que se le llama diagrama de Bloch. ¿Vale? Esto tiene una serie de implicaciones que transponen a lo que es el tema de la optimización cuántica y a la computación cuántica en general, que es el tema del principio de superposición. Pues lo que estamos viendo aquí, que lo que cambia ahora es que en vez de estar en una posición concreta, podemos estar en varios estados a la vez, que esto es algo que ya se ha repetido varias veces en las ponencias a lo largo de esta mañana. Y tiene otras implicaciones, como por ejemplo que cuando nosotros medimos, realmente lo que se mide es una función de probabilidad. Es decir, esa función de probabilidad viene determinada, viene determinada pues, por los coeficientes de esa función de estados. Y también pues, hay unas series unas leyes o postulados de la mecánica cuántica pues, que también están transponiéndose, que es el principio de coherencia, es decir, que cómo evolucionan los estados dentro del ordenador cuántico viene determinado por una ley, ¿no? por esta ecuación, que es la ecuación de Schrödinger, y también tenemos que presentar el tema del entrelazamiento. Es decir, cuando nosotros operamos sobre un qubit, al final lo que hacemos sobre un qubit influye a los demás, porque existe un entrelazamiento. Estas tres propiedades son muy importantes porque realmente nos permiten optimizar mucho los procesos. Y es un poco cuando conseguimos que un proceso por optimización cuántica vaya más rápido de lo que iría con un meta-algoritmo, con una meta-heurística, estamos hablando de ese fenómeno de rapidez cuántica, que es muy importante. Pues lo dicho, hay diferentes tipos de ordenadores, pues de ordenadores cuánticos, los analógicos y los digitales, y en lo que yo me voy a centrar ahora es en el quantum annealing, ¿vale? En términos generales, la optimización cuántica al final lo que hace es resolver problemas
le ponemos el adjetivo de optimización, ¿no? Porque esos problemas se pueden resolver a través de ordenadores cuánticos y a través de formación de la ciencia como más tradicional. Lo que sí que me interesa dejar claro en este punto es que cuando estamos hablando de optimización cuántica, es que lo que voy a intentar es, mi problema concreto, el que sea, asemejarlo a una función energética. Lo voy a estudiar a través de esa función energética y a mí lo que me interesa es quedarme con el estado de la mínima energía posible. Pues es un poco lo que pasa en la naturaleza, en concreto con la mecánica cuántica. Pues de ahí un poco ese paralelismo, lo que os decía aquí. Cuando hablamos de quantum annealing podemos hacerlo de dos maneras, con el modelo de Ising y con el modelo cubo. Realmente utilizar uno u otro no es tan importante de cara a que siempre se puede transponer de uno a otro por una transformación matemática que es bastante sencilla. Así que de aquí en adelante todo lo que voy a hablar va a ser centrándome en una de las categorías concretas que es el modelo cubo. Otra de las cosas que me gusta hacer siempre que presento una problemática es el framework que se suele utilizar o que, como un poco lo que os estoy poniendo aquí en esta presentación, en esta parte, es cómo sería la metodología, ¿no?, que tendríamos que aplicar para hacer optimización cuántica, ¿vale? Entonces, el primer paso es casi obvio, que es analizar el espacio del problema, es decir, vamos a analizar las variables y demás, pues vamos a intentar interpretarlas y ver lo que tenemos. Lo que os he dicho antes, esa información la vamos a transponer a un hamiltoniano, que es una función que nos va a dar pie a tratar con el tema de la energía del sistema. Y lo que vamos a hacer es transformarlo. En el problema cubo lo que hacemos es ese hamiltoniano, lo ponemos en su forma matricial y es esa información, la información dentro de la matriz, la que yo le voy a dar al ordenador cuántico, ¿vale? Entonces es muy importante. El tema de los ordenadores cuánticos, lo que he puesto aquí de D-cubo, al final es dónde voy a ejecutar el problema. En este caso, todo lo voy a hacer en D-Wave, pero bueno, habría otras alternativas. Y lo que os he dicho antes, y lo que me interesa cuando se hace un problema de optimización cuántica, es quedarme con el estado de mínima energía posible, es decir, el estado más óptimo con las condiciones y parametrizaciones que yo le he dado a ese hamiltoniano. Vale, pues cuando estaba planteándome cuál iba a ser la temática de esta ponencia o presentación, pues me topé con esta noticia del Diario de Burgos, que básicamente habla de un problema que existe en Burgos, pero existe en otras localizaciones, que es el tema de la sanidad. No me voy a meter a criticarlo, ni muchísimo menos, pero no es mi intención, no. Hoy no estamos aquí para eso. Pero sí que me llamó la atención encontrarme con... Bueno, podéis ver que la noticia es del lunes de la semana pasada, así que es algo de... Ambas noticias son de la semana pasada y me parece que es de bastante interés porque, por un lado, tenemos la visión negativa de los ciudadanos quejándose y la visión positiva de en este caso de SACIL, invirtiendo en más centros de salud y demás. Entonces yo aquí dije, vale, vamos a coger este problema urbano que tenemos en la ciudad de Burgos y vamos a ver de qué manera lo vamos a estudiar con optimización cuántica. Perfecto. Pues nada, simplemente dije, vamos a analizar la situación actual. Pues aquí tenemos la ciudad de Burgos, no sé si todos sois de Burgos o no, me consta que algunos no sois de aquí. Pues bueno, nosotros estaríamos un poco cerca de donde pone N1, ¿vale? ¿Qué es lo que he marcado en esta imagen? Pues dónde están los centros de salud, simplemente. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Pues que hay muchas zonas de la ciudad que no tienen un centro de salud cercano. Toda la fuente de esta imagen viene del SACIL, de la Junta de Castilla y León. Así que aquí tampoco hay mucho margen para discutir. Vale, pues lo que vamos a hacer ahora es cómo, si el SACIL me contactase, cómo podríamos reorganizar este sistema de centros de salud. Pues lo primero que tendríamos que hacer es estudiar la ciudad, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer es extraer información de la ciudad y ver de todo el ruido que tenemos, cuál es la información que realmente me interesa. Entonces, por un lado, tenemos la disposición de la ciudad o la distribución urbana, que es lo que tenemos aquí. Y vamos a intentar mejorarla. ¿Qué ocurre? Que yo realmente, cuando hago una intervención urbana, no se me ocurriría
hacer una intervención urbana únicamente con la situación actual de la ciudad. Tienes que proyectar, ¿no? Ver cómo podría ser la ciudad de aquí a unos años. Eso es lo que os he ido representando ahí. Aquí lo que he hecho es, de una manera muy sencilla y con un diagrama tremendamente sencillo, asignar matemáticas a la ciudad. ¿A qué me refiero? Lo que he hecho es considerar cada uno de los barrios y cómo se van a proyectar con el tiempo. Y a cada uno de esos barrios le he asignado una variable binaria, que eso es algo para lo que el problema cubo es muy bueno, o sea, funciona muy bien. Entonces, simplemente les he listado y les he ordenado. ¿Qué significa cada una de estas variables? Pues algo muy sencillo. ¿Tengo centro de salud? ¿Sí o no? Y esto es lo que yo voy a estudiar, ¿vale? Entonces, esto es la parte que os decía antes del framework, que consiste en estudiar el problema, es decir, vale, tengo este problema de la vida real, ¿cómo voy a extrapolarlo, ¿vale? Ahora lo que tengo que hacer es pensar, ¿vale? Vamos a trasladar esto a un sistema de energías. Vamos a ver de qué manera yo lo puedo, de qué manera esto lo puedo trasladar al tema de la mecánica cuántica, ¿no? ¿Cómo lo puedo llevar? Pues muy sencillo. Voy a hacer lo que se llama construcción de una función objetivo. Es decir, voy a trasladar mis objetivos a una función matemática. Pues muy sencillo. ¿Qué ocurre? Que si yo hablo con el ayuntamiento, ¿qué me va a decir el ayuntamiento? Mira, Diego, haz lo que quieras, pero que sea la mínima cantidad de centros posibles. Es decir, no podemos poner 20 centros en la ciudad, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo se transpone esto a las matemáticas? Pues la mínima cantidad de centros posibles, justamente lo que dice esto. Es decir, que la suma de todas las variables binarias tiene que ser la mínima cantidad posible. Pues con esto ya tenemos la primera parte del hamiltoniano que os decía antes. Ahora, ¿qué ocurre? Que si yo esto se lo lanzo a un modelo de optimización, ¿qué solución me va a dar? Pues obviamente un 0. Porque si yo no le pongo restricciones, ¿cuál es la mínima cantidad de energía posible? Pues no hacer nada, ¿no? Pues vamos a ir un pasito más allá y vamos a meter las restricciones. Para hacer esto de meterme con las restricciones, tengo que entender cuál es la situación que yo voy a analizar, ¿vale? Y qué es de verdad lo que está primando, qué es lo que me interesa, ¿vale? Y ya entonces es cuando toca hacer las primeras hipótesis. En una primera hipótesis, lo que podríamos decir es, vale, un barrio puede suplir las necesidades del barrio de al lado. Entonces eso lo vamos a trasladar matemáticamente. Por ejemplo, nos situamos en el barrio de la derecha, que sería el barrio X1, y lo que decimos es, pues muy sencillo, si tengo un centro de salud en el X1 o en el X2, se cumple la condición que me interesa a mí, que es tener un centro de salud. Pues entonces voy yendo barrio a barrio y simplemente lo que voy haciendo es, en cada posición, voy viendo cuáles son los barrios colindantes y simplemente identifico si van a contribuir al problema. Por lo que dice aquí, si yo me sitúo en la posición número 2, ¿qué barrios son los colindantes y que sí que me puede valer tener un centro de salud? Si yo tengo un centro de salud en el punto 2, me va a cumplir el requisito de que me va a suplir al barrio 1, al 4 y al 3. Pues es exactamente lo que significa esa ecuación matemática. Pues si vamos a todos los barrios, vamos a tener una lista de condiciones que se parece a lo que tenemos aquí. Pues como podéis ver, tenemos, para un problema tan sencillo, tenemos bastantes condiciones. Y solo me he centrado en una condición de servicio. Podría centrarme en más condiciones. Realmente el modelo cubo, el modelo de optimización va a funcionar tanto o más bien, va a funcionar bien en función de mi capacidad para trasladar la problemática. Perfecto, pues con todo esto ya puedo construir el hamiltoniano. Lo que os he dicho antes, esto no es mucho spoiler. Vamos a utilizar computación cuántica porque me presenta una ventaja fundamental con las metaheurísticas tradicionales o clásicas, y es que como puedes estudiar varios estados a la vez, pues puede hacerme potencialmente este problema más rápido. Lo que os he dicho aquí de cubo y sin, ambos puedes plantearlo de una manera u otra. Realmente la transformación entre una y otra es tan solo. Vale, pues ¿en serio? Vale, construyo el hamiltoniano, tendría la primera parte que sería la función que minimizas y la otra parte que sería la de las condiciones. Esto es la energía del sistema. Esta energía, lo que os decía antes, en el problema cubo me interesa saber la matriz, ¿vale? Esta U, que es la información que yo le voy a dar al solver cuántico. Entonces tendría esta forma y esas lambdas serían los pesos. Eso
se lo pasaría, eso ya directamente se lo daría al solver cuántico, y si no tengo la capacidad de las herramientas matemáticas, puedo utilizar herramientas online para sacar ese hamiltoniano. Si yo le doy exactamente las mismas condiciones, me saca la matriz diagonal, y esto que tenéis aquí a la derecha sería cómo se ve el software cuántico. Pues en este caso, D-Wave funciona con Python. Entonces, nada, le damos las librerías, le damos la matriz y elegimos el tipo de solver que queremos utilizar. Pues si lo queremos hacer remotamente o en este. Aquí tenemos las distribuciones de energía. ¿Qué me interesa a mí? La mínima energía posible. Con eso selecciono mi opción. La solución que me ha dado, bueno, esto es un poco... No me da tiempo a explicarlo todo, lo siento, perdonadme. La solución que me ha dado con lo que os he planteado antes sería instalarlo en 2 barrios. ¿Qué ocurre? Que el barrio 7 se me quedaría sin seleccionar. ¿Qué significa esto? Que si... Espérate, que se me ha atascado. Que tengo que estudiar por qué ha pasado esto, porque la solución óptima no es satisfactoria, ¿no? Es decir, de hecho, si yo saco el hamiltoniano para este estado concreto, o sea, con los 2 seleccionados y el nuevo, la energía sería menos 20, es decir, sería mucho menos, o sea, un valor mucho más alto, lo que es menos interesante, ¿no? O sea, no me valdría como solución. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Adaptar el problema. Es decir, reformulo mi problema, mis restricciones, para que sean más flexibles. Es decir, no solo que tenga uno o varios. Es decir, yo ya no voy a estar penalizando tener 2 contribuciones en 2 barrios. Pues esto se hace de manera artificial con unas variables que se llaman las variables slack, que son las que se meten en el problema. De esta manera, el sistema de restricciones se vería adaptado con estas variables, que si veis, son variables sencillas, que al final son las variables que están a la derecha, ¿vale? Que son las S, que son S subíndice. Problema de todo esto. ¿Cómo elijo las variables slack? Pues las tengo que identificar en función de la restricción. Es decir, cuando miro la restricción, en este caso sería la restricción 1, pues tengo que mirar cuántos bits ocupa y en función de esos bits asigno las variables slack. De esta manera la matriz triangular se expande bastante y yo os he marcado la parte que le corresponde a no tener variables slack, que sería ese recuadro de la matriz triangular, y el resto se correspondería exactamente al efecto de meter las variables slacks en el sistema. Lo siento, perdón. Lo que tengo que tener en cuenta es que cuando me da la solución el modelo, va a haber una parte que no me va a servir porque es la parte que es una parte artificial. Me tengo que fijar en la otra parte. Con esta solución lo que conseguimos es cubrir todo el barrio de Burgos y tener sí que es cierto que en un barrio que sería el X2 vamos a tener el aporte de 2 centros de salud. Conclusiones de todo esto es que la optimización cuántica funciona tanto más bien como mi capacidad o la capacidad del investigador para modelarlo matemáticamente. Perdonad, quería hablar un poco más en detalle, pero perdonad. Pues ya está, doy paso a las preguntas.